Daniel, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto de escucharte. Qué Mirá, lindo tenerte en el programa. Siempre es muy interesante hablar con vos, Daniel. bueno, espero ayudar a pensar, porque es un tema que está absolutamente como en progreso. Es un tema que tiene connotaciones éticas, que tiene connotaciones de salud pública, es decir, hay que armar un cuadro. La Constitución no dice exactamente tal y tal cosa, sino que tiene que tener como estructura la flexibilidad suficiente como para adecuarse a las circunstancias del caso. ¿Cuáles son estas circunstancias? Mirá, cuando se habla de manera absoluta de parte de los antivacunas de la libertad personal, se omite que ninguna de las libertades que están contempladas en la Constitución son absolutas. Tal es así que el artículo 14, clave en materia de derechos de nuestra Constitución, dice: los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, que pueden estar sometidos a limitaciones. Y esta limitación solo puede ser realizada, efectuada a través de una ley. Entonces, este es el primer paso. La obligatoriedad de una vacuna, que el primer escollo que plantea es que está en etapa experimental, es decir, no ha completado toda la fase, que es lo que tanto se aduce para decir cómo se va a obligar respecto de algo que no tiene una, digamos, una demostración absoluta de que es inocua, de que no puede tener consecuencias graves, etcétera, etcétera. Ahora bien, transcurridos ya años en que se están inoculando miles de millones de dosis, lo que observamos son las siguientes conclusiones. Esto es meramente estadístico. Primer tema. Las consecuencias no vemos que realmente, salvo casos muy aislados, hayan sido tan graves o tan preocupantes como desde muchas usinas se estuvo propalando, ¿no? Vayamos al objetivo. Pero lo que para mí es más importante, y que no cabe duda, porque es estadístico, es que gracias a este experimento, como se lo quiera llamar, se ha logrado salvar millones de vidas. Esto es evidente, no tiene discusión, es estadístico. Además de haber salvado millones de vidas, ha permitido que no se saturen las unidades de terapia intensiva, lo cual es muy importante también. Pero no solo por las personas que tienen que ser tratadas por COVID, sino por aquellas que tienen que ser tratadas de otras dolencias, que sabemos que en muchos casos tuvieron que ser reprogramados por operaciones de cáncer, temas cardíacos, y muchos se murieron. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Acá me lleva a otro elemento, otros principios que tengo que aplicar en el examen: la razonabilidad y la proporcionalidad. Es decir, el medio elegido es proporcional al objetivo perseguido, que es la protección de la salud pública. Y yo diría que sí, por lo que comenté antes. En primer lugar, la cantidad de vidas que ha salvado, no hay otra cosa. En segundo lugar, lo que protege además respecto de otras personas con otras dolencias. Y en tercer lugar, no me parece aceptable que aquellos que de manera casi fanática no se quieren inocular la vacuna, entonces tengamos que todos, con el pago de nuestros impuestos, mantener esas internaciones. Es otro tema a pensar. ¿Por qué? Hay que socializar algo que es producto, entre comillas, para mí de un capricho, ¿no? Porque yo aclaro que tengo las 3 dosis, que desde que me di la primera me sentí como una respiración intensa, que me estaba salvando la vida, o sea que no lo digo para los demás. Yo estoy de alguna manera demostrando que yo lo he hecho. Entonces, mi conclusión es esa: tiene que ser por una ley. No veo que se viole la razonabilidad, creo que hay una proporcionalidad. Eso sí, tiene respecto de los niños, como está en el proyecto Alderete, me parece bien que respecto de aquellos que tienen comorbilidades o enfermedades muy graves, y respecto de los adultos, bueno, en general. Además ya vemos en determinados países que empieza a aparecer la obligatoriedad, en particular países como Italia, Austria,
Ya en Francia se está hablando seriamente, o por medios indirectos, entonces no es que sea como un capricho. Realmente Ahora, a lo que se Daniel, tiende ¿por es qué? a la protección de la salud y a la paz social. Sí, perdón. No, yo te pregunto, ¿por qué? Por supuesto, no es una respuesta sanitaria la que espero de vos, porque no sos médico como yo, pero digo, ¿por qué hay tanto debate sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID y sin embargo ya hay vacunas que son obligatorias? No sé, se me ocurren los chicos la Sabin, que es la vacuna Sí, contra sí. la polio, que te la tenés que aplicar, o la BCG para ingresar al colegio. ¿Está Sí, o en el el calendario oficial de antisarampión, que vacunas? gracias al antisarampión que fue obligatoria, se También, salvaron también. millones de muertes. Mira, yo creo que es otra etapa, creo que eran épocas, y me acuerdo cómo eran nuestros padres, hay que darse, esto no se discute, y ellos mismos, pero son épocas diferentes, evidentemente, y fíjate que es interesante, porque uno observa que los sectores antivacunas, a su vez, son los que niegan el cambio climático. Es muy curioso, porque esto en gran medida se sabe que es un producto del cambio climático. Y sin embargo niegan el cambio climático. O sea, es como una especie de combinación desde la ultraderecha, posiciones de la ultraderecha, es una especie de posición muy recalcitrante y muy peligrosa, ¿no? A mí me parece que está bien lo que está señalando Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, porque el debate, más que además de ser sanitario, va a ser legal. ¿No? El debate, además de ser un debate sanitario respecto a si las vacunas que no están definitivamente aprobadas, están en etapa experimental, pueden ser obligatorias, que ese es un debate que lo van a dar desde el punto de vista epidemiólogos, infectólogos, etcétera, Exacto. pero hay un debate jurídico que es sobre la constitucionalidad de la medida, si el Congreso puede sancionar una ley que lo haga obligatoria, porque Daniel, ayer hablé con algunos diputados que me decían que no lo van a votar porque no era constitucional. No es cierto. Mirá, yo te estoy simplemente haciendo una suerte de formato de cómo entiendo que se debe interpretar la Constitución. Vos me estás diciendo que de acuerdo a cómo se debe interpretar la Constitución, podría la ley ser constitucional si se sanciona, Hay si se que termina ver cómo está sancionando. redactada la ley, estamos hablando de casos Sí. hipotéticos. Y la ventana constitucional yo la abro, no veo que haya un escollo para eso, y está emparentado con los casos de vacunas de los que hablamos y que salvaron millones de vidas. Se lo llame como se quiera esto, ensayo, no importa. Lo que me interesa es que ha demostrado que ha sido hasta ahora lo único que ha permitido que todos los días se salven millones de vidas. Ujú. Ahora, te abro la segunda parte. Digo, Argentina no tiene movimientos antivacunas, pero hay gente, yo lo veo en las redes sociales, que están, desde que se conoció el proyecto de ley sobre para hacer obligatoria la vacuna, mucha gente se manifiesta en contra. Puede haber gente, incluso gente que se ha vacunado, o sea, gente que se ha vacunado, que no es antivacuna, pero dice, no quiero que sea obligatoria. Yo me vacuno, pero creo en la vacuna, pero no me la hagan obligatoria. ¿Puede existir que alguien vaya a la justicia, por ejemplo, a decir que la obligatoriedad es inconstitucional también, ¿no? Sí, Esto se va a puede. Mira, hay un judicializar de alguna caso, manera. no sé si recordarás, hace ya unos cuantos años, hubo el caso de unos padres que no querían vacunar a los hijos con las vacunas del calendario obligatorio, porque los hijos creían en la medicina ayurvédica y que por lo tanto no se les podía imponer por la libertad y que a los hijos se los vacunase con las vacunas de la BCG, eran varias. Bueno, la justicia falló claramente de que de ninguna manera, que era en primer lugar en defensa de la salud de los demás, porque estos chicos contagian, en segundo lugar en defensa del erario público, porque había que hacerse cargo de los tratamientos después por no haberse inoculado las vacunas de parte del fondo del público, que tienen que hacer frente. O sea que este es un fallo, para mí es un fallo absolutamente claro, y lo que decimos utilizando el inglés, un leading case, es un caso líder, que Sí. después sirvió para muchos otros. Y creo que se proyecta sobre esto también. Te pregunto, no sé, Daniel, si la vacuna puede ser declarada obligatoria mediante una ley, y eso podría ser constitucional, ¿es constitucional el pase sanitario? Que también es algo que se ha debatido mucho. Desde ya, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que el pase sanitario limita?
la libertad de tránsito y los derechos que se derivan respecto de aquellos que no se quieren vacunar y entonces no se los deje ir acá, allá y más allá. Pero bueno, volvemos a lo mismo. La libertad en ese sentido a la que refieren aquellos que no aceptan el padre sanitario no es absoluta, volvemos a lo mismo. De ninguna manera, tiene límites y los límites surgen de la ley que tiene que ser razonable y proporcional. Es lo que en Francia se debatió tanto y que Macron creo que ha sido clarísimo. Tomando ejemplo de países europeos, estaba repasando hace un ratito, por ejemplo, en Europa, en Austria, que se acaba de sancionar la ley para que sea obligatoria, te pueden cobrar una multa de 3.600 euros si no te vacunás. Y en después otros cada países, vez más, sí. Claro, y va escalando, va haciendo cada vez más. Sí. En otros países, por ejemplo, te pueden negar la atención sanitaria. O sea, si vos no te vacunaste y te enfermás de COVID, te pueden negar la atención gratuita dentro del sistema público de salud. Exacto, el tratamiento se tiene que hacer cargo la persona. Pero a mí eso me hace ruido, Daniel. Digo porque, a ver, a lo mejor jurídicamente se puede, pero digo que el sistema de salud no está para juzgar, porque va mañana una persona que tiene cáncer de pulmón porque fumó toda la vida, le dice, bueno, flaco, vos fumaste, ahora pagá el tratamiento, digo, sería el mismo criterio. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, no, yo te entiendo, pero me parece que es diferente, ¿eh? A ver. En definitiva, quienes deben pagar y que han pagado indemnizaciones monstruosas son las tabacaleras, que en su momento no previeron ni alertaron. Esto cambió cuando se les exigió poner en los paquetes cuáles son los riesgos de fumar. Pero mientras no lo hacían, independientemente era un veneno que produjo todo lo que produjo. Por eso pagaron, pero miles de millones de dólares, recordarás, las grandes tabacaleras. Sí, claro, hubo juicios históricos, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto. Sí, claro. Acciones de clase extraordinarias. Pero está bien que, por ejemplo, que el Estado niegue la atención sanitaria gratuita a una persona que teniendo una vacuna obligatoria no se la aplique. Y es para pensarlo. Por lo menos lo que tiene que existir previamente es la advertencia. Que se sepa cuáles son las consecuencias, inclusive económicas, para la persona de no vacunar. No que sobre la marcha, una vez que se va a atender, le diga, no, como usted no se dio la vacuna. No, que antes claramente haya un protocolo que establezca que aquellas personas, teniendo a disposición la vacuna, que son gratuitas además, no lo hagan. Si después contrajeran el virus, se tienen que pagar el tratamiento. Claro. Bueno, en Canadá, vos aquí en Canadá te están cobrando, no es que te tengas que pagar para el tratamiento, pero si vos no te vacunaste y te vas a atender al sistema público porque te contagiaste COVID, tenés que pagar una especie de multa también, ¿no? En Canadá creo que una especie de impuesto especial. Eso en Austria, creo. En Canadá también. En Canadá, en Canadá no estaba al tanto. Ah, también. Sí. Cada vez se va extendiendo más el tema, lógico. Sí, en Italia mí me parece, también. Digo, por supuesto, hablo sin tener la sapiencia técnica que tenés vos, Daniel, en temas constitucionales, pero me imagino, me suena mucho más permisivo que te cobren una multa por no vacunarte a que te nieguen o que te cobren un tratamiento en el hospital público. Me parece que eso hay que defenderlo, ¿no? El hospital público te tiene que atender siempre. Después ves cómo se sanciona a la persona que teniendo una vacuna gratuita no la utilizó y puso en riesgo a los demás. Bueno, es otra interpretación, pero no negarle la atención gratuita. Me da la impresión a mí, digo, cómo funciona. Sí, es un tema para reflexionar, es atendible también lo que vos decís. También se tendría que tener en cuenta cuál es la situación patrimonial de la persona. Por supuesto, claro que sí. Y respecto a los menores, vos hiciste una salvedad respecto a la edad de la persona. A la edad. Bueno, en el caso de los niños en el proyecto Alderete, me parece muy bien que solamente para los chicos, creo, de 5 a 12, es cuando tienen comorbilidades o enfermedades sumamente peligrosas y graves que si llegaran a tener COVID sería mortal, ¿no? Algo así dice el proyecto, o sea que no es que obliga a todos los niños. Bueno, muy bien. Bueno, Daniel, es muy interesante tu posición, es realmente muy interesante. He hablado con algunos abogados que coinciden con vos, otros dicen que es anticonstitucional. Va a ser un tema de debate profundo, ¿no? Como tema de gran debate que roza cuestiones éticas, que obliga a una elasticidad en la interpretación,
que es importante tener en cuenta circunstancias, la emergencia sanitaria que se vive, pero claro, da para una gran discusión, lo cual es muy interesante. Yo respeto todas las posiciones. Lo que sí me sorprende, no sabes, con la agresividad con que me tratan en las redes muchas de estas personas. Se ve que tienen una estructura muy autoritaria. Con el tema de por tu posición, sí, por Por supuesto mi que sí, por posición, usted supuesto. está en contra, directamente usted está en contra de la libertad. Sí, pero eso es una libertad absolutamente autoritaria. Claro. Que es cierto esto, mucha gente que, incluso que se ha vacunado, se ha empecinado en negarse o que la vacuna no sea obligatoria. Yo realmente, a ver, todas las medidas que obligan al ciudadano a hacer algo, no son, a mí generalmente me hacen ruido, pero también es cierto que si vivís en una sociedad, la sociedad tiene que tener normas de convivencia, ¿no? Así son las cargas públicas, también los impuestos son obligatorios, en los servicios militares, en aquellos que son obligatorios. En fin, el voto, es decir, no es algo ajeno a la estructura constitucional, inclusive liberal. La última, Daniel, hicimos un repaso hace un ratito, en la hora anterior, sobre las modificaciones que hay en los países. Si bien Austria ya tiene su ley y otros países están avanzando, lo más común que se está viendo en Europa y en algunos países de hoy en día, de hecho también en algunos países sudamericanos, Ecuador es el caso, están donde es obligatorio la vacunación es para empleados públicos, sean docentes, fuerzas de seguridad, empleados. ¿Puede el Estado hacer esa división? Si yo te empleo porque el Estado te da empleo, a vos te obligo y al que es empleado privado no. ¿Puede hacer esa división? Eso también me genera una duda. Mira, de alguna manera está asumiendo respecto de aquellas personas que dependen del Estado. No se mete con las empresas privadas. Es para trabajarlo y analizarlo, si eso es discriminatorio o no. Es un hilo muy finito. Coincido con vos. Bueno, la verdad... Coincido con vos. Bueno, la verdad, muy interesante, Daniel. La verdad, tu mirada es muy particular. Un placer hablar con me dio vos. gusto tenerte en el programa.